Bueno, estamos acá en esta segunda entrevista. Mi nombre es Nahuel Saca, docente de la EPEC número 1 y coordinador de la agrupación Sonrisas Solidarias, EPEC 1. Me está acompañando el alumno Ignacio Arce. Saludo, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, muy bien, contento de tenerte acá en este conversatorio, en esta entrevista. Y también lo tenemos a Tomás Palmisano, un politólogo, un sociólogo, licenciado, doctorado, profesor de la UBA, investigador de la Universidad Playa Ancha, situada en el país de Chile. Te damos la bienvenida, Tomás. Muchas gracias por unirte, por participar. Muchas gracias, Nahuel, Ignacio y a toda la comunidad de PET número 1 por la invitación. Un placer compartir este tiempo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos nuevamente. Ignacio, ¿querés recordarnos un poco cuál es, qué estamos haciendo con esta campaña Aislados pero Juntos? Sí. Primero que nada, muchas gracias, profe, muchas gracias, licenciado, por estar hoy en día en este conversatorio. Bien, nosotros, si bien nuestro objetivo es juntar tanto vestimentas, alimentos u otros objetos de higiene, nuestro objetivo principal es empatizar con aquellos niños con bajos recursos, niños pobres, resumiendo, ¿verdad? En esto le quería pedir al licenciado, ¿qué piensa Sí. usted de la pobreza? Y luego, si es que me podría decir, ¿cómo reaccionaría usted al concepto de pobreza con la empatía? Bueno, muy interesante la pregunta. Como para tratar de dar el aporte desde mi disciplina, yo creo que podría como dividirla en dos dimensiones. Una primera dimensión que es como más la sociológica y es la que nos lleva a reflexionar por qué consideramos, por qué conectamos la pobreza con la falta de dinero, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se mide la pobreza en términos generales en nuestro país, pero también en otros lugares del mundo. Entonces, puntualmente, en Argentina, el organismo nacional que se encarga de esa medición, que es el INDEC, tiene como una doble herramienta metodológica, y para lo cual construye lo que se llaman canastas básicas. Es decir, primero calcula una serie de alimentos con las cuales supuestamente cada uno y cada uno de nosotros satisfacemos nuestras necesidades energéticas, la cuantifica, es decir, le da un valor, y asigna el concepto de indigente a toda persona, a toda familia incluso, que tiene un ingreso por debajo de ese nivel. Eso en Argentina, en la última medición disponible, implicaba que más o menos un adulto necesitaba entre 5.200 y 6.000 pesos, depende de la región del país, para poder comprar esos alimentos, y en ese mismo momento el 10,5% de las y los argentinos no lograba acceder a esos alimentos. Es decir, en el primer semestre de 2020, 1 de cada 10 argentinos no lograba comprar los alimentos necesarios para cumplir o para suplir su necesidad energética. A ese valor, lo que hace el INDEC es sumarle una serie de bienes y servicios no alimentarios, como ustedes se referían, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud, y construye un segundo valor, un segundo número, que es la canasta básica total. Esa canasta básica tiene en cuenta algunos hábitos de consumo generales, y para este primer momento, también este primer semestre de 2020, que es cuando yo les señalé, un adulto necesitaba aproximadamente entre 10.500 y 16.500 pesos para poder adquirir esos bienes y servicios y para no ser considerados pobres. Entonces, esta idea de la pobreza como falta de dinero está conectada a cómo la medimos. Y efectivamente impacta numéricamente a una parte muy grande de nuestra población. En ese mismo periodo, en el primer semestre de 2020, 4 de cada 10 argentinos y argentinas era pobre, en términos numéricos, es decir, no podía acceder a ese conjunto de bienes alimentarios y de bienes de vestimenta, de educativos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto me parece que es interesante como un primer punto para conectarlo con la pregunta o con el segundo punto que tiene la pregunta que me proponían, y es la cuestión de la empatía, ¿no? Y eso lo que hace es reintroducirle lo que uno puede pensar como una dimensión social. Entonces, si por empatía entendemos genéricamente a esa posibilidad de ponernos en el lugar del otro, con quien no comparto una realidad inmediata, yo creo que ahí está la parte interesante de la empatía. No es que yo me pongo en el lugar de alguien que vive de la misma manera que yo, sino de alguien con quien no comparto una realidad inmediata, con quien mi cotidianidad es distinta. Creo que funciona como una forma interesante de acercarnos, de ponernos al lado de quienes atraviesan o viven una situación de pobreza, es decir, de aquellos que no alcanzan
a tener esos ingresos necesarios para tener esa alimentación, esa vestimenta, esa educación, etcétera, etcétera. Y si además de eso convertimos ese acercamiento sincero en cursos de acción, como el que ustedes llevan a cabo, digamos, ello supone un efecto inmediato sobre la situación de esa gente y de la pobreza, que de alguna manera la estadística no puede medir, porque la estadística mide ingresos, pero sin embargo ustedes están ayudando a resolver esa situación que de alguna manera se resuelve no por la vía monetaria, sino por la vía del vínculo social. Parece que eso es un primer punto que me parece interesante para pensar la pobreza y el vínculo social, pero también para pensar lo que ustedes están haciendo en esta campaña y en esta acción que llevan adelante. Bien, Totalmente de muy bien. acuerdo. También me hace pensar en todo lo complejo que es todo esto de la pobreza, ¿no? En cuánta cantidad de plata se es necesaria para una familia, para comprar alimentos o para reabastecer sus necesidades más que nada. En este sentido, vos podrías ayudarnos a determinar cuáles son esos factores que colocan a una familia o a una persona en una condición paupérrica, perdón. ¿Podrías darnos una respuesta al respecto? A ver, yo creo que tratando de escaparnos un poco de esta trampa monetaria, que me parece que es un poco la idea de esta charla, uno puede dividir, como en términos muy generales y muy esquemáticos, a esa gran cantidad de gente que vive por debajo de la línea de la pobreza en dos grandes grupos. Un grupo lo conforman las personas que por motivos circunstanciales, puede ser una crisis económica puntual, el cierre de su fuente de trabajo, condiciones climáticas como una sequía o un granizo, pierde drásticamente sus ingresos, de manera tal que no son suficientes para adquirir esa canasta de bienes y servicios durante el momento en el que el INDEC mide ese valor, que dicho sea de paso, y ahí hay un sesgo importante en la herramienta, lo mide principalmente en centros urbanos y en zonas aledañas a esos centros urbanos. A veces, si bien nuestra población en Argentina es mayoritariamente urbana, suele tener una poca consideración, digamos, que es una constante en nuestra forma de ver la realidad sobre el mundo rural, que dicho sea de paso es como de alguna manera uno de mis inquietudes en términos de investigación. Entonces, volviendo al tema, creo que ocurre en ciertos casos, en los casos de esta gente que por cuestiones como coyunturales, por cuestiones puntuales, no tiene este ingreso y entra dentro de la línea de la pobreza, pasa que puede mejorar un contexto general, su contexto biográfico también puede cambiar, puede mejorar la cosecha y recuperan los ingresos y abandonan esta línea de la pobreza. Sin embargo, hay un segundo grupo que me parece que es sobre el cual no, estamos como más obligados, me animaría a decir, a reflexionar y a actuar, que lo conforman aquellas personas que, a pesar de los cambios estructurales generales, a pesar de que haya una buena cosecha, a pesar de que crezca el país, a pesar de que vivan en una región con mayor o menor ingreso geográfico, su situación en relación a la pobreza no cambia, por mucho que se esfuerce. Y esto me parece que es un punto importante también, que suele haber un sentido común de vincular la pobreza a la falta de esfuerzo, cosa que no es más que un sentido común negativo construido de manera tendenciosa, me animaría a decir. Este grupo lo constituye lo que llamamos la pobreza estructural, es decir, esa pobreza que está en la estructura de la sociedad y que es como casi una ley de hierro, como que está ahí como un fundamento que se resuelve muy pocas veces. Entonces, en este contexto es difícil pensar una sola causa de la pobreza, pero quizá la que más efecto más profundo, más estructural y más duradero tiene es la desigualdad económica. Es decir, esta situación que se puede expresar en relación a los ingresos, cuando, por ejemplo, dos personas trabajan la misma cantidad de tiempo deslomándose, pongámosle muchas comillas, pero obtienen salarios extremadamente dispares. Hay un montón de formas de explicarlo, pero suele ocurrir. Gente que trabaja la misma cantidad de jornada de tiempo, puede que tenga alguna habilidad más o una habilidad menos, pero de acuerdo a cómo se inserta en el mercado laboral, gana uno muchísimas veces más que lo que gana el otro. Eso es una situación objetiva en el mercado laboral de la desigualdad económica. Pero también se manifiesta, creo yo, como bien señalas ahí en la reflexión, o tratando de darle ahí como un giro a qué otros elementos hay, cuando existe una dificultad o una imposibilidad del acceso a los recursos que potencialmente mejorarían nuestra situación en términos del acceso o no a la alimentación, del acceso o no a la vivienda, del acceso o no a la educación. Es decir, cuando existe como una barrera estructural a conseguir un mejor trabajo,
a tener una parcela de tierra para cultivar, a tener el agua suficiente para llevar adelante la producción, o incluso a gozar de condiciones ambientales que no sean nocivas para la salud y que a la postre me generen un gasto excesivo como familia en mejorar o en sanar algo que nos hace mal. Entonces hay una serie de condiciones que son, podemos llamar más socioambientales, socioeconómicas, de estructura de nuestra sociedad desigual, que también marcan que mucha gente, un sector muy grande de nuestra sociedad, entre en esa pobreza y se le convierta como una especie de trampa a la cual no pueden salir. Yo quisiera recalcar un punto que usted dijo, licenciado, que es que por más que una persona o familia se esfuerce, la pobreza va a existir siempre. Bueno, en términos de cómo está configurada nuestra sociedad hoy en día, efectivamente sí, lo cual no quiere decir que deba existir siempre. Y ahí por ahí podemos reintroducir otras dimensiones, que es donde está como mi segundo campo disciplinar, que es el campo de la política, ¿no? De la política en el sentido de ocuparnos de lo que es de todos, ocuparnos de lo que es común. Bueno, no, y una de las cuestiones políticas, ya que introduciste a este sector importantísimo en el sistema social, creo que es uno de los caracteres o factores que configuran a la pobreza de esta manera, que la hace tan difícil para vencerla, me animo a decir, ¿no? Vos lo decías muy bien, hay gente que nace pobre y no tiene las herramientas salvo la que les da el Estado, pero que aún así los limita. Tuvimos una entrevista anteriormente con una nutricionista y reflexionábamos sobre la alimentación, ¿no? Y muchos dentro de lo que es, de lo que brinda la función política de los alimentos que se entregan, ni siquiera son realmente nutritivos, ¿no? A las realidades las vemos, hay gente que es pobre pero que es obesa, ¿y cómo puede ser? Y porque está malnutrida, porque lo que le dan, lo que le entregan para subsistir es puras calorías, no una verdadera nutrición. Creo que la educación tiene que ver mucho con eso y que la política educativa tiene que seguir trabajando fuertemente y asesorándose más para no cometer tantos errores como los que estamos descubriendo, ¿no? Nosotros, lo que podríamos decir los comunes de la sociedad, los que aprendemos de la pobreza en lo cotidiano, ¿no? Nos damos cuenta de estas realidades. Por eso, bueno, veíamos interesante poder acudir a un profesional como vos para que nos ayudes a reflexionar un poco más. Habíamos hablado con Ignacio, una de las preguntas, creo que es la tercera. Sí, es la tercera. Sí, ¿Querés continuar vos, Ignacio? sí. Bien, como usted ya había mencionado algunas claves para afrontar y minimizar de algún modo el flagelo de la condición de muchas personas que sufren, que vendría a ser la pobreza, ¿cuál piensa usted que deberían ser las habilidades, las competencias, los recursos, y etcétera, que deberíamos obtener para salir o no entrar nuevamente a esta condición? Bueno, yo creo que esa es una pregunta bien compleja de responder porque está como muy anclada a coyunturas, a momentos específicos de nuestra historia, ya sea a nivel global, a nivel regional o a nivel país. Pero me parece que voy a tratar como de reflexionar en torno a eso y creo que como primer punto creo que es importante señalar que para quebrar esas posiciones estructurales que una persona tiene en la sociedad no depende tanto de competencias o habilidades que adquiere individualmente, sino de la posibilidad un poco, y volviendo a esta cuestión de la política, de participar en la discusión y en la distribución colectiva de eso que es la riqueza social. Con esto no quiero decir que no existan casos de ascenso social, de hecho, en nuestro país, durante mucho tiempo, y sobre todo a lo largo del siglo XX, hubo mucha gente que con su esfuerzo, con su trabajo, logró hacer ese salto, esa salida de la pobreza, esa mejora de sus condiciones de vida, pero principalmente porque existían un conjunto de instituciones sociales que permitían traducir ese esfuerzo individual en una mejora real de la calidad de vida. Porque si no, no podríamos entender cómo gente que se esfuerza, que trabaja igual o de una manera similar o más que lo que lo hacía hace 30, 40 años, no logra tener resultados similares.
Eso quiere decir que existen condiciones que son más estructurales, más institucionales, que pueden ayudarnos a traducir ese esfuerzo en una mejora, siempre pensándolo en el plano individual. Entonces creo que lo que se aprende en la escuela en términos de conocimientos o habilidades es súper importante, pero constituye solo una parte de esa estrategia más amplia para enfrentar esa pobreza, que, como ustedes bien decían, es reproducida constantemente. Por lo menos en este mundo contemporáneo, en esta sociedad capitalista en la que vivimos, esa pobreza tiende a reproducirse en términos estructurales. Entonces, en ese sentido, me parece que junto con los conocimientos que cada uno y cada una de nosotras elijamos como área de interés, a mí me puede interesar la ciencia política, la sociología, a otra persona le puede interesar la agronomía, a otra persona le puede interesar las ciencias de la educación, o le puede interesar ser agricultor, tiene exactamente el mismo valor simbólico y material y de construcción de conocimiento. Sin embargo, más allá de esta estrategia individual, o más de biografía, podríamos decir, creo que es importante fortalecer, y ahí sí, eso sería como otra de las tareas que entiendo que como comunidad educativa encaran, la capacidad de encontrarnos, de discutir, de pelear por aquellos temas que consideramos importantes. Entonces, algo que no es ni más ni menos que esta forma más básica de definir la política, es decir, aquella instancia de encuentro y de desencuentro, de disenso, donde se problematiza, donde discutimos lo que consideramos que es común, qué es lo que creemos que nos une como comunidad y qué es lo que nos desune también. Y ponerlo en discusión, ponerle un foco arriba y discutirlo, a ver si estamos o no de acuerdo en esos principios básicos. Entonces, eso nos obliga como a un doble desafío en términos ahora nuevamente biográficos e individuales. Nos obliga a entrenarnos en la tolerancia del disenso, en aceptar que hay gente que no mira las cosas como yo y está en desacuerdo, pero también nos entrena o nos obliga a entrenarnos en el conflicto del desacuerdo. Es decir, hay ciertos momentos y cuestiones, sobre todo aquellos que amenazan negativamente nuestra forma de vida, nuestra comunidad, nuestro entorno, que requieren una participación comprometida de nosotros mismos. Entonces hay un doble, si queremos, una doble instancia en donde la posibilidad de discutir o de trascender o no esa situación, de trascender como colectivo, digo, esa situación de pobreza estructural, se juega también en ese encontrarnos en la diferencia, pero también en la acción política. Digo, ahí me parece que es algo interesante como para reflexionar y trascender la noción de la política que de alguna manera la dinámica estatal y la dinámica partidaria se la ha apropiado, ¿no? Entonces parecería, y ahí está como ese juego eterno o esa marca de negativa que tiene la idea de la política, que parecería quedar anclada a ciertos sectores que son las que tienen que discutirlo, y no, de alguna manera esa es una práctica que emprendemos cotidianamente y que está bien que así sea. Vos sabés que te estaba escuchando con mucha atención y dentro de lo que reflexionábamos previo a la entrevista con Arce y con el resto de los alumnos, iba a esto justamente de que la pobreza, dejar de ver a la pobreza simplemente como no tener plata, de que hay muchos factores que intervienen, lo territorial, los recursos, como nombrabas vos, lo que es el acceso, poder tener el acceso al agua para poder explotar esa porción de tierra que no todos tienen tampoco, ¿no? La conducta que construimos socialmente, las costumbres, la cultura, todo cómo va influyendo a condicionarnos. Y también dentro de esa reflexión, que noté que también lo abordaste, es esto, ¿no? De trabajar en comunidad, en conjunto, y cómo eso de manera organizada lo podemos hacer a través justamente de la política, ¿no? Un poco la palabra ya nos delata el secreto, poli, ¿no? Ya nos están marcando de que es entre todos. Así que veo importante lo que nos estás contando para reforzar este concepto. Una sociedad que no se pone en un acuerdo, no hace falta, a ver, perdón, no hace falta que estemos todos con un mismo pensamiento, pero sí llegar a un consenso sobre cuál va a ser el norte que vamos a seguir en términos generales. Si no nos unimos en comunidad, difícilmente podamos, o nos costaría más todavía, poder resolver este flagelo de la pobreza, que me animo a decir es un cáncer social, ¿no? Que nos cuesta tanto controlar y que en alguna vez, en algún momento de nuestras vidas, hasta podemos haber pasado por esa situación y tenemos ese temor
de volver a estar en esa situación. Hablábamos también con los chicos de un poco de lo que sucede en la actualidad, ¿no? Con tantas, no cambiando de tema, sino para enriquecer esta reflexión y poder ir a la última pregunta. Estamos en una sociedad en donde la tecnología nos envuelve, y nos envuelve porque nos viene regio para la velocidad que demandamos, queremos todo ya. La tecnología me ayuda a tener, en teoría, no sé, a tener más tiempo, creo que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? La tecnología vino, pero seguimos teniendo poco tiempo, no entiendo eso. Y a su vez buscamos mayor comodidad. Entonces, creo que la pregunta, con esta pregunta estaríamos cerrando, que nos ayudes a pensar cómo ser solidarios en tiempos donde lo que estamos construyendo socialmente es totalmente lo contrario. No tengo tiempo para el otro y la comodidad extrema solo para mí. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo podemos? Danos una mano, Tomás, por favor. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, la verdad que me han metido en camisa de 11 varas con esta reflexión, esta pregunta. Dichos viejos si los hay, ¿no? Pero me voy a animar a contestarla ya no desde una posición más sociológica, sino como una reflexión contemporánea de este mismo momento que estamos teniendo, de esta charla, de esta conversa que estamos teniendo, que al menos yo estoy disfrutando mucho, y que tiene que ver como contemporáneo de nosotros mismos, como alguien que comparte un tiempo y un espacio, que en este caso es virtual, es el que estamos desarrollando nosotros, se anima a pensar juntas y juntos, ¿no? Entonces, yo ahí creo que estas herramientas que de alguna manera nos impone la tecnologización, tienen obviamente sus trampas, son una especie de grandes aparatos que nos captan esa atención y que nos roban el tiempo, ¿no? Creo que esas grandes aplicaciones que tienen los celulares que te miden cuánto tiempo está la pantalla prendida, cuando uno las activa y mira el resultado, o sea, a mí me genera escalofríos, ¿no? Como que yo no puedo creer que efectivamente me ocurra, y soy una persona que trabaja todo el día frente a una computadora. Pero entonces, como contracara de eso, me animo como a disentir o a problematizar esta idea de que estas herramientas tienen todo este carácter, o tienen simplemente este carácter negativo, ¿no? Como que cada época y lugar ha tenido estas distintas herramientas que pueden ser interpretadas como meras distracciones, alejamiento del otro, bueno, eso, captación de un tiempo que podríamos aprovechar de otra manera. En nuestro caso, cuando éramos niños, eso, la tele tenía ese rol, ¿no? Nuestros padres, o al menos mi padre, nos gestionaban el tiempo de televisión de una manera súper estricta, me acuerdo 5 de la tarde, hasta 5:30, que terminaban los dibujitos, la tele se apagaba y después veíamos Grande Pa. Que nadie busque en el archivo cuántos años delata eso de mí, pero bueno, como anécdota, ¿no? Y sin embargo, la tele tenía ese rol, ¿no? Los niños estábamos siempre adelante de la tele, aunque en realidad, por lo menos en el caso del pueblo donde yo me crié, no era tal, teníamos bastante mundo de la calle, ¿no? Sin embargo, entonces yo creo que esas herramientas tienen esa capacidad negativa o ese carácter negativo, pero también, y creo que la pandemia actual nos ha mostrado una evidencia de eso, tienen como una punta o un elemento positivo que, o sea, pueden aislarlos y nuestra opción es vivir de maratón de serie en maratón de serie, de maratón de youtuber a Netflix, de Netflix a, bueno, la plataforma que sea, pero también puede acercarnos. De hecho, este ciclo al que ustedes me invitaron es un ejemplo de eso. Estamos a miles de kilómetros de diferencia, me proponen o nos proponemos discutir sobre un tema que parecería aburrido, que parecería que nos va a quitar tiempo de nuestra vida, y sin embargo nos sentamos frente a frente, yo con el mate, que lo tengo ahí medio escondido para no quemar la televisación de este momento, pero me parece que eso forma un gesto, forma una reapropiación de esas herramientas, en el cual cada uno de ustedes, de esa comunidad educativa que forman, que son docentes, no docentes, estudiantes, directivos, familia, deciden apropiarse de esa herramienta y la ponen en función de un objetivo que es solidario, un objetivo que es tratar de darle una mano a esa gente que la está pasando mal. Y yo, de alguna manera, sin ser un experto en redes sociales, de medio de la intuición y de la red en la que estoy, encuentro que esas situaciones, esos pequeños gestos digitales de tratar de ayudar al otro, terminan como replicándose en ese internet, o en esos espacios virtuales. Entonces puede ser una cosa, pero también puede ser otra. Entonces, esas herramientas de incomunicación
terminan siendo redefinidas cuando, me animo a decirlo, digo, cuando las politizamos, cuando las ponemos en discusión o cuando nos las reapropiamos, diríamos en términos más contemporáneos, y entonces tratamos de ayudar, de acompañar los miles de problemas que tiene la gente que necesita una mano, sea un alimento, sea ropa, sea medicamentos, sea ayudar con un trámite, sean las tareas de cuidado que en este último tiempo han sido como una de las mayores demandas y en las cuales han aparecido muchas personas desinteresadas que deciden acompañar a un adulto mayor, adulto, para las tareas que necesiten, para hacerle esa compra, para acercarle ese alimento. Entonces me parece que existe la posibilidad de reapropiarnos de esos elementos, de esos instrumentos. Obviamente no hay que idealizar nuestra situación actual, ¿no? Pero me niego a que nos castiguemos sin antes hacer ese balance y sin reconocerse a ustedes mismos todo lo que están haciendo. Entonces, en relación a esto de estar más o menos preparados, más o menos construir ese tiempo, yo creo que no puedo darles una respuesta, creo que la incertidumbre es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar y hay miles de teorías de las ciencias sociales sobre eso, pero me parece que también ustedes están ensayando un camino, puede ser uno de tantos, pero un camino en el que el que está aprendiendo soy yo. Yo en este sentido reaprendo de ustedes, me entero de una trayectoria, de una forma de encarar un problema que ustedes sienten como propio, que construyen como parte del común, de la reconstrucción de esa comunidad, que es darle una mano a esa gente que la está pasando mal, y que supone, creo yo, y ahí me parece como que está el plus de las formas no monetarias de abordar la pobreza, que se asumen desde la solidaridad, desde esta tarea colectiva que hacen ustedes, pero que creo que en algún momento eso tiene que trascender, tiene que consolidarse en términos más comunitarios, pensándolo de alguna manera, pero que no solo tiene que ver con resolver la cuestión más inmediata, que es el alimento, la ropa, el medicamento, sino también arrimarnos al que no está pasándola bien, escucharlo sin prejuicios, ¿no? Tratar de corrernos de esta idea de el pobre está ahí porque no puede, porque no quiere, porque no le sale, porque es vago, ¿no? Entonces, si uno se acerca desde esa empatía, desde esa escucha sin prejuicios, va a entender que las situaciones son mucho más complejas de lo que el sentido común nos dicta, y también comprender que esa reproducción material de la vida en la que estamos todos metidos y que a veces cuando somos más adultos es lo que se nos lleva la mayor parte del tiempo, ¿no? Esta idea de tratar de llegar a fin de mes, de tener el dinero suficiente para el auto, para las cosas que se convierten en tareas titánicas o casi imposibles de entender más en estos tiempos donde la concentración económica y la desigualdad creciente es la norma, es lo que está ahí fuerte. Entonces, para invertir los términos de la pregunta y cerrar, si no voy a hablar hasta el infinito, creo que por ahí los gestos como los que hacen ustedes no solo se están preparando para tiempos que son de incertidumbre, sino que están actuando, quizás sin darse cuenta por el sentido de la pregunta, una de las tantas formas de acercarnos a quien tiene menos y acompañarlo material y emocionalmente, que me parece que eso es, o por lo menos es de lo que yo siempre le agradezco a mi trabajo, ¿no? Es tener la gran suerte, digo, porque ahí yo creo que hay una mezcla entre virtud y fortuna, diría Maquiavelo, de que mi trabajo sea, y ya lo he charlado con Nahuel alguna vez, prender un grabador y escuchar a la gente. Yo creo que nada me ha hecho crecer más, nada de lo que yo he estudiado, nada de lo que yo he leído en todos los libros, me ha hecho crecer más como persona que ir hasta el lugar que me toque trabajar, tomarme el tiempo, respetar los tiempos de cada una de las personas, prender un grabador y dejar que esa persona me cuente lo que tenga ganas, que obviamente está direccionado porque mis preguntas de investigación tienen un sentido, pero que para mí funcionan como el mayor foco de aprendizaje que uno puede tener. Entonces, ahí me parece que hay un juego interesante, ¿no? Entre lo que podemos hacer desde la escuela, desde la institución, y lo que podemos hacer en la vida cotidiana. Perfecto, vos sabés que sí nos diste una respuesta. Creo que lo dijiste en todo momento y al final también. ¿Cómo hacemos para ser solidarios en estos tiempos? Y actuando. Lo que estamos haciendo con los chicos, lo que hacen un montón de organizaciones, ¿no? Lo que estás haciendo vos. Esto de participar con nosotros, de ayudarnos a profundizar, es un gesto de solidaridad, porque esto nosotros lo vamos a compartir con toda la comunidad educativa y sin duda va a servir para que los alumnos, los docentes, los padres y madres de nuestros alumnos podamos reflexionar
en la importancia de ser solidarios y de ser y de participar, ¿no? en una política social más presente con nuestras realidades, ¿no? Y no tanto en campañas. A veces decimos política y pensamos, se nos viene a la mente la imagen de campaña, ¿no? Y política estamos haciendo incluso en este momento. Tomás, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros también es enriquecedor estos momentos. Sé que sos muy humilde cuando alguien te conceptualiza, pero bueno, para nosotros es una fuente de saber importantísima. Te vamos a tener en cuenta en otros momentos. Ya estás preso de nuestras necesidades. Así que muchísimas gracias, Tomás. Bueno, Nahuel, Ignacio, gracias a ustedes, de verdad disfruté mucho y de verdad, como, bueno, decirme, yo más que una cuestión de fuente de sabiduría, insisto, tengo la enorme suerte de dedicarme a escuchar y a recopilar testimonios que siento y creo que es una de las formas, porque efectivamente no hay que descuidar la educación formal, que para mí me trajo, me llevó a donde hoy estoy, pero en esa desandada de cómo uno construye conocimiento, cómo construye saber, sabiduría o lo que sea, o como lo llamemos, creo que en esas microhistorias, en ese escucharnos, en ese prestar atención a quien tenemos al lado y que parece que tiene una biografía que no le puede no resultar interesante a primera luz, seguramente tiene una historia fascinante para contarnos, una historia de vida que esconde un montón de pequeños detalles de historias que son más grandes, esa macrohistoria de nuestro país, de nuestra región, de una provincia con una historia riquísima y a la cual siempre le estoy agradecido cada vez que voy. Soy un enamorado de ese valle en el que viven, así que bueno, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, dale, te esperamos nuevamente acá por Chilecito. ¿Vos ahora estás en Buenos Aires o en Chile? Ahora estoy en Buenos Aires, en 15 días vuelvo a Valparaíso. Ni bien se pueda y la situación sanitaria lo permita, seguramente los voy a estar visitando, molestando y quitando nuevamente tiempo de su vida cotidiana para charlar. No, por favor, va a ser un placer. Bueno, muchísimas gracias también a vos, Ignacio, por la participación. Así que, bueno, creo que finalizamos la entrevista en este momento y no nos olvidemos, quizás el concepto también sea de empezar a ver la solidaridad como un estilo de vida, ¿no? La política solidaria, fortalecernos más en esos aspectos y tratar de construir el porvenir de nuestra sociedad y con todo esto que nos ha pasado de una manera más empática y amena entre todos. Bueno, muchísimas gracias y finalizamos de este modo la entrevista. Chau, chau.